Llano. Bien, como les decía, estoy con los diputados Fernando Iglesias y Ariel Basteiro. Fernando Iglesias es de la Coalición Cívica, Ariel Basteiro es de Nuevo Encuentro. Y lo primero que le quería preguntar a ustedes es cómo ven este proceso en el cual hay tantos decretos de necesidad de urgencia que no se tratan en el Congreso. Creo que no se trató ninguno hasta ahora. A ver, una primera lectura de esto nos haría decir, y yo el tema lo estudié, presenté una nota, escribí una nota hace algún tiempo atrás, que es el gobierno que menos decretos de necesidad y urgencia utilizó, ¿no?, de la etapa democrática. Con lo cual no son tantos los decretos, y es cierto que si hay una parálisis parlamentaria muchas veces para poder tratar o poner en discusión decretos que en la mayoría de los casos tienen una justificación de ser, de tener que hacerlos a través de un DNU, porque hay que tomar resoluciones que el Parlamento, por su parálisis, provocado principalmente por la oposición, que es la que tiene la mayoría y la que tiene los mecanismos como para poder llevar adelante sesiones, si se quisiesen o tuviesen la capacidad de poder convocarlas, se podrían estar tratando. Tarde o temprano ese decreto de necesidad de urgencia va a tener que pasar por el Parlamento y va a tener que ser aprobado o rechazado. Si es rechazado, se volverá atrás con la medida específica. Si es aprobado, obviamente empieza a tener mayor fuerza de ley. Fernando. Los DNU, yo como diputado opositor, lo siento como una tomadura de pelo. En primer lugar, es cierto que el número ha disminuido, pero cuando se han tomado decisiones de transferir hasta 18.000 millones de dólares en un solo decreto de necesidad de urgencia, la calidad evitó la cantidad. Lo segundo, con respecto a la mayoría opositora, me extraña del diputado que no forma parte del Frente para la Victoria, pero vota siempre con las leyes del Frente para la Victoria, que no sepa que los Menem en la Argentina no están solamente en la Cámara de Senadores. El oficialismo aparentemente no tiene la mayoría. Cuando uno hace las cuentas después, sobran los Menem en la Cámara de Diputados que subieron como oposición y votan del otro lado. Y digo que es una tomadura de pelo porque nosotros, por ejemplo, este miércoles hay un acuerdo con el oficialismo, contrario al famoso poner palos en la rueda, para ir a una sesión por mes donde se traten los temas consensuados. Eso es algo que se consensuó para que no hubiera parálisis legislativa en el periodo electoral, entonces se pone una agenda, el oficialismo propone unos temas, la oposición propone otros temas, se trata de no poner temas irritantes, se saca lo demás y se avanza en lo que hay acuerdo. Ahora, ¿cómo lo puedo tomar yo, que voy a eso, que voto eso, cuando después, en las cosas que el oficialismo no logró poner en la agenda, viene la presidenta y saca un decreto de necesidad de urgencia? Es una tomadura de pelo, y no una tomadura de pelo personal a mí como Fernando Iglesias, es una tomadura de pelo a todos los argentinos que nos votaron a nosotros como diputados. En un principio, aclararle que hay mayor cantidad de diputados que entraron por el Frente por la Victoria y hoy están en sectores o en bloques de la oposición. Los que hubo ese cambio negativo que plantea Fernando Iglesias se dio sumando voluntades en el grupo A, que fue el que dijo que tenía la mayoría a principio del periodo legislativo del año 2009, con lo cual la mayoría está en la oposición y no tienen capacidad para poder administrar ese número, con lo cual por eso también no tenemos posibilidades de tratar muchas veces temas que son necesarios. El hecho del decreto de necesidad de urgencia, vuelvo a repetir, si no se sacaba un decreto de necesidad de urgencia, por la misma imposibilidad que tiene el Congreso de funcionar, se estaría perdiendo un hecho concreto y específico, que era, por ejemplo, controlar por parte del Estado la cantidad de acciones que tiene en un sinnúmero, en por lo menos 30 empresas que fueron trasladados esas acciones cuando se hizo el proceso de estatización de las AFJP, y que hoy creo que hay un derecho inalienable y que nadie discute. Creo que la mayoría de la población, salvo Iglesias, que sí lo pone en objeción eso, no hay nadie que discuta que el Estado tenga que tener posibilidades y controlar lo que es de todos los argentinos, lo que es de los jubilados, pero también es de los trabajadores activos y de todos los argentinos, porque con ese dinero, de hecho, el gobierno nacional está llevando adelante inversiones sociales muy importantes, de la asignación universal por hijo hasta hechos que redundan y benefician a la economía en general, digamos, ¿no? Un tema candente, el tema de las empresas. El gobierno es una máquina de tomar cosas, de decir cosas que parecen razonables y hacer barbaridades sobre las bases de cosas que parecen razonables. Parece razonable que si el Estado tiene un porcentaje, un paquete de acciones de una empresa, tenga representación. Y yo no discuto, contrariamente a lo que dice Basteiro, eso. Lo que yo digo es que, ¿qué es lo que se esconde atrás de eso? Porque con este gobierno
ya sabemos que el discurso va para un lado y las acciones van para otro. Primero, es una mentira lo que dice el gobierno, que es el único modo de control. Decir que el Estado, la única forma que tiene de controlar una empresa es ponerle un director en el directorio, es decir, que el 80, el 90% de la economía argentina está descontrolada porque no tiene un director adentro de la empresa. Así que, a confesión de partes, relevo de pruebas. Primera cosa. Segundo, es también una mentira que esto es algo nuevo, es un modelo que ya fracasó. El modelo del director del Estado que controla las AFJP, que controla aerolíneas, ya lo empleó el kirchnerismo. Y después para decir, por ejemplo, que en Aerolíneas Argentinas, un ejemplo que no es casual porque el que se propone para Techín es uno que estaba en el directorio de Aerolíneas Argentinas, ya sabemos a dónde llegó, a un déficit enorme que pagamos todos los argentinos para que el 5% de la población más rica viaje pésimamente en aerolíneas. Y fracasó también con el otro gran director del gobierno, que era Moreno, a quien hemos visto con guantes de box en una asamblea accionaria de papel prensa. Así que, y lo vimos también a Moreno en la papelera Mazú, a donde fue a rehabilitar la empresa y la fundió en pocos meses, dejando a los trabajadores en la calle. Así que eso ya fracasó. Lo otro es lo que se esconde detrás de esto. No sé, lo que el gobierno, nadie puede creerle a este gobierno que lo que tiene es una vocación de control y de colaboración con las empresas. Lo que está enviando es un mensaje muy claro, que es: tenemos nuestro capitalismo de amigos, tenemos nuestras propias corporaciones, tenemos todos nuestros empresarios subsidiados, 40.000 millones de pesos van por año a los bolsillos de esos empresarios, y ahora les avisamos a todos los demás que si nos cargamos a Clarín y nos cargamos a Techín es porque nos podemos cargar todos. Y es mentira lo que usted dice con respecto a dónde va la plata del Estado. Yo le voy a decir dónde va la plata del Estado. De los fondos que tiene el ANSES, más del 62%, es decir, casi 2/3, van a parar al financiamiento del Estado. Más 2 de cada 3 de los fondos que les robaron a los jubilados privados, que no eran de las AFJP, mentira, eran de los jubilados privados bajo la administración de las AFJP, con un gobierno que tenía que controlar y no lo hizo, y después se quejó de las malversaciones. Toda esa plata, que son una suma enorme, después yo, si me permite, voy a decir qué se podría hacer con esa suma. Toda esa plata, 2 pesos de cada 3 de ese dinero, y son sumas extraordinarias, estamos hablando de cerca de 100.000 millones de pesos, están para financiar el Estado. Y la fiesta consumista que armó el Estado, que no es muy diferente de la que se armó en los años 90, en la mitad del mandato del doctor Menem. Los números son falsos, no son 100.000 millones de pesos, como ya te lo dijeron en un programa hace pocos días, nos cruzamos y te dijimos que ese número no era real. De todos modos, datos lo que oficiales del ANSES de enero de 2010. De todos modos, lo que es llamativo es que Iglesias haga eje sobre Axel Kicillof, que es el director que el Estado tiene intenciones de llevar a controlar la empresa del Grupo Techín, o en Moreno, y nunca haya advertido, ni nunca, hoy mismo, no se preocupe por cómo las AFJP administraban el dinero de los jubilados y de los trabajadores, haciendo inversiones que fueron mayoritariamente desastrosas, comprando acciones a 30 pesos, vendiéndolas a los pocos días a 7, situaciones que generaron un perjuicio muy grande en los fondos de pensión, y particularmente que afectaron directamente a aquellos que capitalizaron, que estaban inscritos en AFJP, que estaban asociados a AFJP. Llama la atención que el propio diputado que votó en contra de la ley de que estatizamos la FJP, que votó en contra de la movilidad jubilatoria, que es la posibilidad que los jubilados tienen hoy por hoy de recibir aumentos 3 veces por año, como lo tienen, que falta, que obviamente pretendemos, y yo también estoy de acuerdo en desear que se llegue al 82% para los jubilados. Es una visión que tenemos muchos, o todos, incluso funcionarios del gobierno, aquellos que acompañamos muchas de las medidas del gobierno, pero lo concreto y lo específico es que si en este país en algún momento se va a poder pagar el 82%, lo va a poder hacer este gobierno. No es con la política que pueda implementar la coalición cívica, de enfriar la economía o de asociarse con aquellos que nos llevaron a la bancarrota, poder lograr ese objetivo que todos queremos, que los jubilados cobren lo que tienen que cobrar. Y el otro tema, por último, me parece muy concreto y específico, que a partir de esta situación los números de la macroeconomía en este país son óptimos, más allá de lo que plantea el diputado. Todos los números de la macroeconomía, o la mayoría de los números de la macroeconomía, son beneficiosos
o bueno para el crecimiento. Hay mayor crecimiento, no hay desocupación, hay inversión interna como nunca se había dado, hay consumo en niveles que hace muchos años no teníamos. Entonces, hay una visión distorsionada, por lo menos, o querer mostrar una realidad que no es la realidad. Está diciendo algo que la mayoría de la gente no lo entiende, así te lo digo por la duda que no. Los niveles de consumo son más o menos los mismos de la época de Menem. Es cierto que hace mucho tiempo que no los teníamos, en eso tiene razón el diputado. Como no puede discutir los que yo afirmo, me atribuye afirmaciones que yo no hago. Ahora, la coalición cívica, para empezar, votó en contra de la movilidad jubilatoria porque el índice que nosotros proponíamos le daba un aumento automático y mayor a los jubilados sin depender de los regalos y la beneficencia del gobierno. Por eso votamos en contra del proyecto del oficialismo. Y lo que pasó con la CFJP fue punto por punto lo que la coalición cívica dijo. La coalición cívica dijo, estatizar de ahora para adelante estamos de acuerdo. Estamos en contra del manotazo a la caja. Porque el manotazo a la caja va a provocar lo que pasó. 465.000 juicios contra este gobierno supuestamente nacional y popular. 20.000 sentencias ya emitidas que no se pagan, mientras el gobierno sigue diciendo que no tiene dinero. 82% móvil votado por el Congreso, vetado por la presidenta. El 80% de los jubilados argentinos cobrando la jubilación mínima muy por debajo del fallo hecho por la Corte Suprema de Justicia puesta por este gobierno. Esta es la realidad de lo que pasa con los jubilados y no la que dice el diputado. Lo otro que dice el diputado es también que los números dan maravillosos. El 62% que el Estado utiliza del ANSES para financiarse es porque los números